su eterno e infinito amor. Para ti sea la gloria y el honor. Tu pueblo unido te rinde Le damos la más cordial bienvenida, mis queridos hermanos, por usted que nos visita por primera vez. Esperamos que lo siga haciendo para que se alimente de esta palabra que nutre para vida eterna, porque son mensajes cristocéntricos. Aquí nos basamos bajo los principios bíblicos de la palabra de Dios y con la dirección del Espíritu Santo, que le damos la más cordial bienvenida, y la gloria y la honra sea para el Señor nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, Amén. hoy traemos un mensaje que lo va a hacer nuestro hermano Luis Carvajal. Él nos trae un mensaje que tiene como título: el perdón en la pareja obliga a la reconciliación. ¿Qué piensa usted de esto? Pues bueno, de esto se trata el mensaje que nuestro hermano Luis Carvajal va a traer hoy. Este mensaje está basado en el versículo de 2 Corintios 5, 17 al 20. Yo lo voy a leer ese versículo porque es importante. Es una pequeña introducción que voy a decir basándome en este versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Amén. Y esto fue lo que hizo Jesucristo. Nos reconcilió con Dios a través de esa obra que Él logró en la cruz. El mismo Dios haciendo la obra en Cristo, porque dice la Biblia, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Y nos concedió a nosotros, pues, la palabra de reconciliación para que podamos llevar este mensaje y que muchos puedan escuchar de que Dios está dispuesto a perdonar, y que no solamente a perdonar, sino que también Él perdona, y que a través de Jesucristo, su Hijo amado, nos reconciliamos a Él, nos reconciliamos. Hay reconciliación a través de Jesús. Ahora, si esto es así, ¿cuánto más no debemos nosotros perdonar a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos han faltado, a aquellos que viven entre nosotros mismos como pueblo de Dios, como familia, como pareja? Y esto es maravilloso porque esto es parte del amor de Dios, la reconciliación, porque Dios no quiere división. Dios lo que quiere es que exista un perdón y una reconciliación en nuestras vidas. En el matrimonio, en este caso que nuestro hermano Luis Carvajal nos trae esto de hablando a la pareja por la cantidad de diferencias que ocurren día tras día, y que quizás perdonan, pero no perdonan de corazón. Pero bueno, vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Luis Carvajal, pero antes quiero pedirle a nuestro hermano José Ortiz que ore por esta dirección de la palabra que tú traes para nosotros hoy. José Ortiz, por favor, tú puedes hacer la oración de apertura para que mi hermano Luis Carvajal inicie con su desarrollo en este tema. Gracias. Adelante. Bueno, mis hermanos, buenas noches. Bendito y amado Dios, Padre Celestial, Dios Omnipotente, que eres nuestra guía, que eres nuestro consuelo, nuestro refugio. En esta hora, Señor, encomendamos este momento, Padre, para nutrirnos de tu palabra, para llenarnos de tu pasión, Señor, a través de la palabra de nuestro hermano Carvajal, que nos permita captar, Señor, en tu esencia, la palabra que Él nos trae, Jesús, que nos permita darle uso fidedigno, Señor, y impartirla a nuestros alrededores, a nuestras amistades, a nuestros familiares, nuestros vecinos. Que esta palabra nos nutra y sea de bien para cada uno de nosotros, en nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, José. Adelante, Luis. Gracias, hermano. Gracias, José y José. Bueno, bienvenidos al hermano Victorino y también al hermano Noel. Señor les bendiga mucho. Continuando ya con la apertura que nos dio
José Mancilla, en 2 Corintios 5, 17 al 20, ¿verdad? Pero vamos a leer también una cita bíblica, y la tenemos en Mateo 6, 14 y 15. Leemos en el nombre y bajo la cobertura de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Amén. El perdón, mis hermanos, es una de las disciplinas espirituales más difíciles que enfrentamos como creyentes. A menudo confundimos perdonar con olvidar, como si ambas acciones fueran inseparables. Sin embargo, mis hermanos, el perdón verdadero no consiste en borrar el recuerdo de la ofensa, sino en liberar nuestro corazón del peso del rencor. Es importante comprender también que aunque la memoria del daño permanezca, podemos elegir soltar la amargura que nos encadena. De hecho, el perdón es un acto de liberación propia. Cuando decimos perdonar, somos nosotros quienes quedamos libres. Por lo tanto, el perdón se convierte no solo en un mandato divino, sino en un regalo que nos damos a nosotros mismos. Un ejemplo bíblico, a pesar de que esta palabra va dirigida, esta reflexión va dirigida a las parejas, tenemos en la historia de José, en el libro de Génesis, que nos ofrece un poderoso testimonio del poder liberador del perdón. Después de ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, traicionado, calumniado, injustamente encarcelado, José tuvo la oportunidad perfecta para la venganza. Cuando años después sus hermanos se presentaron ante él en Egipto buscando alimento. Este momento fue decisivo. ¿Por qué? Porque José eligió el camino del perdón. Y en Génesis 50, 20 y 21, José declara, y leemos en el nombre de Jesús: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. No temáis, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. José allí no olvida lo sucedido, pero elige ver la mano de Dios en su sufrimiento y le liberar su corazón del rencor. Esta decisión no solo transformó su vida, sino que salvó a toda su familia y cumplió el propósito divino. Sin embargo, haciendo un poco el recordatorio de la cita bíblica leída por el hermano José, 2 Corintios, el Señor lo expresa de manera contundente, que Él nos entregó el ministerio de la reconciliación. Decía allí que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, es un compromiso grandísimo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si tienes una situación en la cual te han ofendido, o si tú ofendiste a otra persona, en este caso a tu cónyuge, debemos estar claros que si nos vamos a la palabra, hay cientos de pasajes en los cuales el Señor nos habla de perdonar, ¿verdad? El perdón de una ofensa en una pareja no obliga a la reconciliación, aunque es un paso fundamental y muy recomendable para restaurar la relación. La reconciliación es un proceso más complejo.
y requiere la voluntad y el esfuerzo de ambas partes. Y más o menos aquí les quiero explicar por qué. El perdón es un acto individual de la persona ofendida. Implica liberar el resentimiento, la rabia, el deseo de venganza hacia la persona que nos causó el daño. Se centra en la sanación interior de la persona herida, fundamentalmente. Permite dejar de estar atado emocionalmente a la ofensa y seguir adelante. No necesariamente implica olvidar lo sucedido, justificar la acción del ofensor, ni restaurar la confianza de inmediato. No obliga a restablecer la relación o a volver a la situación anterior a la ofensa. Por otro lado, la reconciliación es un proceso complejo también y es mutuo. Y algunas etapas clave serían reconocer el problema. Es fundamental, mis hermanos, que ambas partes acepten que hubo un conflicto y que están dispuestos a trabajar en él. Requiere que el ofensor reconozca su error, muestre arrepentimiento sincero y esté dispuesto a cambiar su conducta para no repetir la ofensa. Una comunicación abierta entre ambas partes en la cual se expresen sentimientos y preocupaciones de manera honesta y respetuosa. Se debe hacer un reajuste de las expectativas. Es importante establecer nuevas bases para la relación, asegurándonos que ambas partes están alineadas en lo que se espera ahora, después de la falta, en lo que se espera el uno del otro, después del perdón, además. Un trabajo en la confianza. Entendemos que la confianza ha sido afectada, ha sido vulnerada, ha sido quebrantada. Por lo tanto, es necesario reconstruirla con acciones consistentes y sinceras. Reconstrucción de la relación. Obviamente, una vez que se han abordado los problemas, la pareja puede enfocarse en fortalecer su vínculo y crear nuevas experiencias juntos. Deben juntos también buscar restablecer la intimidad emocional, la comunicación empática y el compromiso en la pareja. Es decir, primero tratamos de entender por qué nos afectaron, por qué nos hicieron el daño que nos hicieron y después tratar de en esa comunicación empática restablecer el compromiso en la pareja. Y esto va a llevar tiempo y esfuerzo por parte de ambos cónyuges, porque tanto el perdón como la reconciliación son procesos y nadie, absolutamente nadie, es capaz de o debe ser capaz de empujar a la otra persona. Oye, pero ya dijiste que me habías perdonado, ¿por qué no nos hemos reconciliado? No, eso no es así de fácil. Allí, por muchas flores que llevemos, mis hermanos, por muchos regalos, la situación va un poco más allá. Como parte de testimonio, mis hermanos, yo quiero decirles previamente que el tema del perdón es extremadamente amplio. Y aquí no estamos hablando directamente de lo que es perdonar o lo que no es perdonar. Eso lo vamos a tocar en otro tema. El testimonio nuestro verdaderamente es para el tema siguiente que vamos a tener en el tercer bloque del año y que llamaremos Aprendiendo a Perdonar. Sin embargo, en casa se han visto muchos casos en los que se ha requerido mucha comunicación entre las parejas que hay allá en casa, en mi casa materna, entre mis hermanos y mis cuñadas, es decir, sus esposas. ¿Por qué? Porque ellos piden perdón después de la falta y casi que exigen el perdón. Oye, pero perdóname, eso pasó hace 4 meses. Pero muchas veces se hacen inconscientes
porque creen que son los únicos que tienen la razón de decirle a su esposa, pero perdóname, ya está bien. No, nosotros debemos y tenemos que valorar el sentimiento de nuestra esposa, de nuestro cónyuge. Nosotros debemos ser conscientes del daño y debemos tener un arrepentimiento verdadero, mis hermanos. Entonces, no es fácil. Muchas veces, después de un perdón fingido, hay obviamente una reconciliación fingida también. Entonces se vuelve la relación sumisa de parte de la persona afectada, solamente porque no es que lo hacemos por nuestros hijos, no es que los nietos que ya llegaron y que es que los queremos mucho. Ajá, pero ¿y qué pasa con tus sentimientos? ¿Qué pasa con tus emociones? ¿Te afectaron en tu relación? Y tú no has perdonado. En resumen, mis hermanos, perdonar es un paso crucial para la reconciliación, ya que libera a la persona ofendida del peso emocional negativo. Sin embargo, la reconciliación depende de la voluntad de ambas partes de trabajar juntas para sanar la relación y construir un futuro. Recordemos, mis hermanos, que el perdón lo podemos recibir, pero también lo podemos otorgar a otras personas y podemos perdonarnos a nosotros mismos, porque muchas veces en nuestra relación con nosotros mismos nos sentimos que necesitamos de ese perdón porque actuamos de mala manera. Entonces nos sentimos como que somos culpables en todo momento y eso es necesario superarlo. Hay unos factores que podemos considerar también, mis hermanos, como que es la gravedad de la ofensa. Obviamente, ofensa mayor, mayor dificultad para el perdón y la sanación, obviamente, y la reconciliación. El arrepentimiento del ofensor, un arrepentimiento genuino, un compromiso de cambio que faciliten el perdón y la reconciliación. Un arrepentimiento es por ejemplo, tú vas por un camino, te voy a dar el ejemplo, es una vuelta de 180 grados, es decir, tú vas en esta dirección y te das cuenta que estás viviendo equivocado y no puedes irte ni para la izquierda ni para la derecha, no tienes que devolverte porque es que ese no es el camino. Así es el arrepentimiento. Lo demás, si no es así, mis hermanos, es un remordimiento que no va a pasar más allá del fin de semana y que después, lastimosamente, nos va a volver a hacer caer en el pecado. La disposición de la persona ofendida, la voluntad de perdonar y dar una segunda oportunidad es esencial, mis hermanos. La comunicación y el esfuerzo de ambos. Una comunicación abierta, honesta, empática, donde podamos expresar nuestras ideas, pensamientos, sentimientos, emociones, pero entendiendo que la persona que está allí al frente de nosotros también tiene los mismos derechos que nosotros y debemos respetarla, por tanto. ¿Ok? El esfuerzo mutuo para reconstruir la confianza es clave para la reconciliación. En definitiva, el perdón abre la puerta a la posibilidad de la reconciliación, pero no la garantiza. La decisión de reconciliarse es una elección que deben tomar ambos miembros de la pareja de manera consciente y voluntaria. Yo, por mi parte, mis hermanos, les quiero compartir, ya cerrando esta reflexión de esta reunión, una palabra del Señor, nuestro Dios, que está en Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, dice el Señor, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelves y presentas tu ofrenda. Amén. Esta palabra nos invita a reflexionar sobre la importancia de la reconciliación.
antes inclusive de la adoración. Si estamos ofendidos con alguien, debemos dejar nuestra ofrenda, mis hermanos, buscar reconciliarnos con esa persona, con ese ser querido, antes de ofrecer nuestra adoración al Señor. La adoración verdadera, la adoración que Dios acepta, no es solo la que se manifiesta en el culto, sino también en nuestra actitud hacia los demás. Si no podemos reconciliarnos con nuestro hermano o con la persona que amamos o la que tenemos o con la cual tenemos una disputa, nuestra adoración al Señor no es verdadera. La importancia de la reconciliación, reconciliarse con alguien, mis hermanos, es un acto de amor y de humildad. Es un reflejo de la gracia y el perdón que recibimos de Dios. Es un paso importante para restaurar la relación y vivir en paz. La falta de reconciliación puede llevar a conflictos internos y a una separación de Dios. La reconciliación, por el contrario, nos permite liberar el resentimiento y la amargura que pueden afectar nuestra relación con Dios y con todos nuestros seres queridos. Jesús nos enseña que Dios no acepta la adoración de quienes no se reconcilian. Por lo tanto, la reconciliación es una prioridad antes de la adoración. O sea que si no hemos perdonado, mis hermanos, si no nos hemos reconciliado, sencillamente nuestra adoración no va a pasar allá, más allá de, como dice mi esposa, del cielo, pero del cielo de la boca. La iniciativa, no importa si somos el ofendido o el ofensor, debemos tomar la iniciativa. El Señor nos dice, anda, ve, habla con tu hermano. Y una pregunta para reflexión, mi hermano, ¿qué tipo de conflicto o resentimiento estamos teniendo hoy día en nuestras vidas? ¿Qué pasos podemos tomar para reconciliarnos con las personas que amamos, con aquellas que tenemos diferencias? Es importante reconocer que el perdón es una experiencia profundamente personal y única para cada individuo. No existe un enfoque universal que se aplique a todas las circunstancias. No, mira, este es un bosquejo y así aprendes a perdonar. No, mire, eso hay que vivirlo. Las parejas deben estar dispuestas a dialogar sobre sus sentimientos, escuchar sus perspectivas y reconocer las emociones que han surgido. El compromiso de ambas partes es vital. Es un proceso, como dije anteriormente, que requiere tiempo, oración y la intervención constante del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando decidimos liberar nuestro corazón del peso del rencor, no estamos haciendo un favor a quien nos ofendió, sino concediéndonos a nosotros mismos el regalo de la libertad emocional y espiritual, mis hermanos. Recordemos que el perdón no justifica la ofensa ni minimiza el dolor, simplemente nos libera de la prisión del resentimiento. Si la reconciliación es un objetivo, la paciencia y el compromiso deben ser esenciales. Cuando nos reconciliamos, reflejamos el carácter de Cristo y permitimos que la sanidad divina fluya en nuestras relaciones y en nuestro interior. Cuando permitimos, mis hermanos, que Él obre en nosotros, nos transformamos en instrumentos de su gracia y de su misericordia. El perdón genuino es evidencia de que el Espíritu de Dios está trabajando en nuestro interior, mostrándonos que cuando Él está en nosotros, nos volvemos capaces de actos que trascienden nuestra naturaleza humana. Bueno, mis hermanos, traté de hacerlo breve, espero que haya sido de su agrado. Creo que me he quedado corto en la parte testimonial. En mi casa en mi casa materna hay cualquier cantidad de modelos y de ejemplos de perdón y de lo que el Señor ha hecho en la vida de mis hermanos y sus cónyuges. Y por eso le damos la gloria al Señor. Le damos gracias a ustedes también por su participación, por esta gran oportunidad. Dios me lo bendiga mucho. Gracias, mis hermanos. Seguimos adelante, avanzando con este tema de la reconciliación. Yo quiero ver qué piensa mi hermano José Ortiz de este tema José, háblanos, ¿qué piensas tú sobre este tema de la reconciliación a través del perdón que ha traído nuestro hermano Luis Carvajal? Te escuchamos.
Adelante. Buenas noches, hermano. Bueno, efectivamente, tanto el hermano Menoni como el hermano Mancilla, como el hermano Carvajal, el hermano Juan Carlos, nos hemos conocido a través del programa de enriquecimiento matrimonial. Es algo que nos afecta a todos como pareja en un inicio, a mitad de relación. A veces podemos llegar a salvar el matrimonio previo conocimiento de la palabra, tras la orientación necesaria y correspondiente. Porque como en el mundo se dice, el matrimonio es el contrato que Dios nos puso delante de nosotros para honrar. Así como debemos honrar a nuestra esposa también tiene que darnos nuestro puesto. Pero muy difícil se hace cuando los yugos son desiguales o cuando la persona no conoce de la palabra. Entonces ya el camino se hace más escabroso, se hace más dañino, porque salen esos baúles donde se guardan de repente esas armas que en algún momento hicieron daño y el no cicatrizar de la manera apropiada conlleva a problemas que pueden afectar hasta a los propios hijos. El no saber tratar ese tipo de problemas, el no saber direccionar el tipo de perdón, el cómo tratar, el cómo tumbar esos cimientos que fueron mal elaborados para formar unas nuevas bases, son trascendentales pues para el avance de un hogar. Todos fuimos formados con un principio de ayudar a nuestros padres, ayudar de repente a nuestra familia, pero la Biblia dice que cuando nos unimos somos una sola carne. Entonces viene el problema de yo ayudo a mi papá, pero tú no ayudas a tu mamá, pero entonces no podemos desviar los fondos de nuestro matrimonio para mandárselo a tu familia o a la familia contraria. Entonces empiezan los problemas donde si no se tiene el conocimiento exacto de cuál es la función de la pareja, entonces caen en disputas y caen en el malponer al hogar de lado y lado y eso trae confrontaciones muy fuertes. Y el perdón debe de ser como dice el hermano, algo que sella y abandona, así como Dios envía nuestros pecados al fondo del mar, esas heridas deben ser selladas de una manera satisfactoria por ambos lados y la empatía por cada uno de nosotros en saber que fuimos errados en el comportamiento y que esas partes que podemos identificar para que no vuelvan a presentarse en las relaciones de pareja son muy trascendentales. Gracias, José. Sí, sí, tienes toda la razón, es verdad, es así. Por eso es que la Biblia dice que en Efesios 4:32 dice la palabra de Dios que nosotros debemos ser amables, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Dios nos perdonó a través de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que perdonar, tenemos que amar. Efesios 4:33, Efesios 5:33 dice que nosotros, maridos, debemos amar a nuestra esposa y que la esposa respete a su marido. Esto es algo que no puede fallar porque cuando no se ama, cuando no hay respeto, pues allí se crea diferencia y que realmente traen divisiones en nuestra vida y que causa situaciones que difícilmente de perdonar para, para que exista la reconciliación. Y esto es que tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo vino a separar, a destruir, a echarlo a perder todo. Y sabemos, tenemos que entender claro que la lucha no es contra nosotros mismos, son luchas espirituales, huestes de maldades que realmente si nosotros no estamos bien preparados, cimentados en la palabra, pues como pueblo de Dios, como pareja, como pueblo del Señor, pues caemos en el error de discutir, de pelear y de no perdonar. Así que mejor es la reconciliación y perdonar. ¿Qué piensas tú de esto, Juan Carlos? ¿Qué opinas? Buenas noches, mi hermano, ¿me escucha? ¿Se escucha? Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches, mi Sí, hermano, Dios hermano. le Claro, bendiga. claro que te ¿Cómo escuchamos están? ¿Cómo están? Dios le bendiga, saludos a todos.
Tenía un pequeño problema con la electricidad, pero bueno, Dios ahí metió su mano, mi hermano. Llegó la luz a tiempo. Bueno, escuchando la palabra del hermano, el mensaje, ¿verdad? Que es sumamente importantísimo para la vida de nosotros como hombres de Dios, como cristianos, que el Señor nos esté metiendo por estos caminos, mis hermanos, y nos esté recordando lo importante que es el perdón y la reconciliación. Fíjense que la palabra, el contexto del tema que el hermano Luis comparte, dice que es un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Y el Señor nos está recordando que este ministerio tenemos que ejercerlo, mi hermano, que está en nuestras vidas, que nos los ha entregado. Fíjense que en la palabra más abajo de ese Corintio, por aquí dice la palabra, dice que y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Él nos dio este ministerio a nosotros. Ahora, es importante que podamos entender que no es fácil el perdón. No es algo sencillo. No es algo que es tan, que pasa la página y ya está listo, ya está resuelto. No, mi hermano, es complejo, es profundo. Pero dice que la única manera que nosotros podemos perdonar y ejercer este ministerio y reconciliarnos es por medio de Cristo, de Jesucristo. Fíjense ustedes que dice, por eso que la palabra dice que si, aquí dice que si nosotros, ya discúlpeme hermano, para buscar aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Para nosotros poder ejercer este ministerio, mi hermano, es algo importante que debemos entender. Tenemos que ser nueva criatura, no podemos ejercer, no podemos perdonar, no podemos ser libres de nada de esto si nosotros no nos rendimos a los pies de Cristo, si nosotros no aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, si nosotros no reconocemos que por medio de Jesucristo que nosotros podemos lograr perdonar, como decía el hermano en el desarrollo de su tema. Muchas veces hay una voluntad, muchas veces hay un deseo o hay un sentimiento de querer arreglar las cosas, mi hermano, pero va a quedar en solo quizás de eso, pues un deseo, una buena acción o quizás de arreglar las cosas, pero no vamos a poderla hacer en nuestra fuerza. Necesitamos algo verdadero. El Señor nos habla aquí, algo profundo y genuino. Y la única manera es buscando ayuda. Y la ayuda que nos brinda ¿quién? Jesucristo. Y esto es importante porque sé que muchas personas estarán y van a ver este mensaje y podamos entender cómo yo hago, porque hay heridas, porque hay problemas, hay conflictos familiares con las esposas, cómo hago yo para perdonar, cómo yo hago para ser libre de esta situación que me agobia, que me consume. Bueno, aquí está la respuesta y mi hermano muy bien lo explicó por medio de Jesucristo. Rindámonos, busquémosle y Él nos va a ayudar y Él nos entiende. Simplemente tenemos que entregar esto y Él va a obrar. Y quizás de una manera que nosotros ni siquiera pensamos cómo lo va a hacer, pero Él nos va a ayudar. Él lo va a hacer. Bueno, Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias, Bendiciones. Carlos. Sí, es verdad lo que tú dices, ¿no? Que por el perdonar es una actitud muy difícil para el ser humano, porque lo digo porque el mundo está vuelto un caos debido a esto, pues al rencor, al odio, que se expresa de una manera por sus acciones en la vida de una persona, ¿no? Pero sí se puede perdonar y de corazón. Es porque tenemos que hacer ayuda a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros buscamos la perdón, el Espíritu Santo hace una obra en nosotros y nos da una paz interna que descansamos y nosotros perdonamos, llegamos a perdonar, pero tenemos que tener una ayuda del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos que buscar del Señor. Todas las cosas para nosotros, por nuestra propia fuerza, va a ser imposible, pero con la ayuda de Dios todo se logra, porque es necesario, dice la Biblia, debemos estar en paz con todo
que sin la cual ninguno verá a Dios. Entonces, eso es muy importante. No sé qué piensas tú de esto, Noel, que de lo que estamos opinando aquí. ¿Qué me dices? Amén. Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Bendiciones, bendiciones. Excelente la exposición, excelente tu conducción, José. Y sí, lo dijo Juan Carlos, lo acabaste de decir tú. Juan Carlos decía que sin Cristo es casi imposible. Y tú lo decías también, que sin la ayuda del Espíritu Santo es indispensable. Y yo lo tenía aquí anotado. Y eso es totalmente cierto, mi hermano. Primero que tenemos que dar el primer paso de ser nueva criatura, porque el hecho de perdonar es o la acción de perdonar es algo que es casi imposible en el mundo. Inclusive a nosotros los cristianos, estando en la casa de Dios, muchas veces nos cuesta pedir perdón, pero eso solamente podemos hacerlo, como ya tú lo dijiste, José, y lo recalcó nuestro hermano Juan Carlos, a través de la ayuda del Espíritu Santo. Todo aquel, mi consejo principal es que todo aquel que tenga alguna raíz de amargura, que tenga algún resentimiento con alguien, le pida ayuda al Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a dar la fortaleza y la fuerza para nosotros poder accionar y pedir ese perdón tan indispensable que si no lo pedimos, lamentablemente no podemos avanzar en ningún tipo de reconciliación, en ningún tipo de reconciliación. El perdón es el primer paso que debemos dar. Y hablando en el aspecto normal, en la vida normal, pero principalmente en la vida de la pareja, como decía Luis en el título del tema, dice, el perdón obliga a la reconciliación. Evidentemente que no, pero es el primer paso. Es el primer paso. Hay tres pasos indispensables para la reconciliación y principalmente en la pareja y en todos los ámbitos de la vida, que es el perdón, el respeto y la tolerancia. Esos son tres valores indispensables en la vida de todo ser humano que quiere reconciliarse. El perdón o la falta de perdón va mucho más allá de eso. Inclusive, todos conocemos que en el mundo espiritual hay espíritus de enfermedad y esos espíritus de enfermedad muchas veces son autorizados por la falta de perdón en el ser humano. Autorizados. Porque recuerdo en el pasaje de Mateo 18, cuando el Señor le habla al deudor, que Él le perdonó una gran deuda, ¿verdad? Y viene, y cuando sale delante del rey, viene un consiervo de este y le debía una tontería y este no pudo perdonarlo. Cuando el rey se entera de que este no pudo perdonar esa tontería y él le perdonó una gran deuda, viene y lo llama y le dice en el capítulo 13, en el capítulo 32, entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. ¿Quiénes son los verdugos? Ay, 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 todos esos aguijones, ¿verdad? Le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y dice el 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y termino con esto. No me gusta alargarme en los comentarios, pero tengo que terminar con esto. En las relaciones de pareja, hace unos años atrás,
me tocó hablar del perdón allá en el programa Enriquecimiento Matrimonial. Y en esa reflexión hice una investigación en la cual el 50% de las parejas que se casan se divorcian, ¿verdad? Pero las parejas que se divorcian por primera vez y se casan la segunda vez, ya el porcentaje de divorcio aumenta a 65%. Pero no queda allí. Cuando tú te divorcias por segunda vez y logras casarte por tercera vez, el porcentaje de divorcio aumentaba al 74%. O sea, ¿qué significa eso? Que a medida de que nosotros, ¿verdad?, retrasemos un perdón, más difícil se nos va a hacer a nosotros poder conciliar otra relación. Porque a veces no entendemos que esa es la ayuda idónea que Dios puso allí con nosotros y que vale la pena sacrificarnos pidiéndonos perdón, perdonándonos mutuamente para que el Señor pueda hacer la obra en ambos. Un abrazo, mi hermano. Dios me les bendiga. Gracias, Noel. Sí, es así. El perdón es la base fundamental de la relación que tenemos nosotros con Dios. Es imposible tener una relación con Dios si no hemos perdonado a aquellos personas que que tenemos al lado, que constantemente la vemos día a día y que vive con nosotros, o con aquel que realmente le he fallado. Nosotros tenemos que ser personas que demostremos clemencia, misericordia por aquellos que realmente necesitan nuestro perdón. Debemos perdonar porque no podemos vivir en medio de ese rencor, de ese odio que no nos deja ser libres. Así que, no sé, mi hermano Néstor Maya. Néstor, ¿tú crees que nos pueda decir algo al respecto? Si puedes. Está muteado, Néstor. Ven ahora. Muy bueno importante el tema que traía el hermano esta noche y es muchas veces es difícil los dos saltos, tanto el de reconciliarse como el de perdonar. A veces dentro de la pareja me cuesta trabajo porque ya sea por una parte o por otra tendemos está la tendencia a darle largo al asunto. Sí, cuando estamos tratando de darle solución al problema, como decimos nosotros, es decir, tanto una parte como la otra esquivan casi siempre hasta que llega ya por, por cansancio, cedemos al... Y ya en un tema anterior que lo daba, creo, el hermano Humberto sobre el perdón, hacía referencia a este libro del autor, creo que chileno, Jaime Mirón, que se llama la amargura del pecado más contagioso del mundo. Y es por esto mismo, es decir, cuando tú no perdonas, o tienes esa falta de perdón, tarde o temprano vas a caer en que tu cuerpo, tu corazón se llene y se contagie de amargura, de resentimiento, de dolor, de conflicto contigo mismo, con tu pareja o con tu amigo, con un familiar. Y así nos cuesta, como decía, tanto perdonar como reconciliarnos. Y lo mejor como decía, lo más sano es perdonar de todo corazón y reconciliarse y tratar de solucionar el problema lo más temprano posible. Amén, amén. Con mi padre tuve un tiempo así y me vine a dar cuenta ya prácticamente en el último tiempo de vida que le quedaba, decir,
tenía ese resentimiento y esa falta de perdón por todo lo que me había hecho cuando niño, así por el trato, hasta que tuve que sacar ese resentimiento y esa falta de perdón de mi corazón y aceptar y decir, es mi padre, ¿cómo no voy a perdonarlo? Es mi sangre. Claro, claro, claro. Sí, sí. Bueno, eso es gracias a la ayuda de Dios y que conociste al Señor, naciste Claro de que sí. nuevo. Eso te ayuda a avanzar. Eso, nosotros cuando tenemos ese mensaje claro de nacer de nuevo, eso nos lleva a nosotros a mejorar Así es, hermano. espiritual y tener Así una es, mejor hermano relación José. con Dios y estar consciente de lo que estamos haciendo. Así que, bueno, la reconciliación es algo que va tomado de la mano del perdón, porque muchas veces decimos, bueno, perdonamos, pero no nos reconciliamos. Perdonamos, pero bueno, está bien, yo sé, te perdono, pero ya esto se acabó, no podemos seguir igual. No, eso no es así. Eso no puede ser. Eso está ocurriendo hoy en muchas parejas, en muchas familias, que existe perdón, pero no hay reconciliación. Entonces, en Cristo Jesús, a través de Dios, lo que hizo a través de su Hijo amado, hubo perdón y hubo reconciliación. O sea que esto va tomado de la mano de que cuando yo actúo de esa manera, pues debo hacerlo igualmente. Perdono y me reconcilio. Y allí forma parte de la voluntad de Dios que Dios quiere para nuestra vida. Así que, bueno, no sé qué piensas tú, mi hermano Victorino, de este maravilloso del perdón. Dinos algo, por favor. En el corazón que está el Espíritu Santo, hay paz, hay amor, hay perdón, hay fe. Si el Espíritu Santo está en el corazón, no es tan duro perdonar. Y Dios le gusta un corazón contrito y humillado. Y el corazón que está contrito y está humillado, da el perdón. Y olvida, porque no decir, yo he oído mucho decir, yo lo perdono, pero no olvido eso. Entonces no ha perdonado nada. Pues si usted no ha olvidado, yo pienso que no ha perdonado nada. Y más entre la pareja, que ya dejó usted su esposo, su papá, su mamá, y si no es su esposa y su esposo hizo lo mismo, ¿y cómo no va a haber un perdón? Y la Biblia exige el perdón, y hay que hacer el perdón. Aleluya, para poder estar en paz y que los hijos nuestros aprendan a perdonar como nosotros nos perdonamos. El Señor nos perdonó, que éramos peores nosotros, y Él nos perdonó. ¿Por qué? Porque el perdón es de Dios. Aleluya. Y cada uno que tiene el Espíritu Santo tiene que perdonar y olvidar. Que el Señor nos bendiga.